Comunidad creadora, amante y seguidores del teatro, ya arrancamos la Teatrulia. ¿Cuánto cuesta un minuto de tu trabajo? Pues yo quiero decir esta otra cosa y... Soy Álvaro Perea y... A ver, güey, ¿te gustó? ¿Es a las nuevas tendencias? ¿Es a los nuevos modelos? Que ahí se hacían desde peleas de gallos hasta graduaciones de kinder. Lo que pueda pasar, salud. ¿Qué estás tomando? Presento con gusto a nuestra invitada del día. Por hoy es momento de ponernos a chismear. Un espacio para echar el chal con amigos e invitados de la escena teatral. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la Teatrulia, el espacio en el que podemos conversar, charlar y chismear con personas muy relevantes en la escena teatral de acá del norte del país. Soy Álvaro Perea y por hoy es momento de ponernos a chismear. Presento con gusto a nuestro invitado del día, que ya le traía muchas ganas a este cabrón de invitarlo. Déjenle platico que él es promotor cultural, ha sido promotor cultural en el municipio y en el estado de Chihuahua desde 1917. Fue manager de trovadores, de banda de rock locales, fundador de dos importantes proyectos en el municipio de Chihuahua que conjuntaban el comercio, el arte y la identidad chihuahuense como parte de uno de ellos, el Café Galería La Casa de los Milagros, y entre otros, en 2002, La Enamorada, un café teatro galería. Fue en ese momento en donde vive el teatro más de cerca y desde ese momento descubre los alcances reales de transformación social, de discurso, conciencia, reflexión y análisis, y todo ese sinfín de posibilidades estéticas, poéticas y de investigación. Autodidacta, a lo largo de su trayectoria se ha formado no solo en las tablas, sino en estudios complementarios como diplomados, laboratorios, talleres de teatro, dramaturgia, clases magistrales, seminarios, entre otras cosas. Con grandes creadores de la escena teatral, ha dirigido más de 12 montajes de autores muy importantes como Pilo Galindo, como Toño Zúñiga, Víctor Hugo Rascón Banda, Hugo Wirth, Raúl Valles, entre otros. Fue becario del PECDA 2003 con el proyecto Mercadito Cultural y en 2013 con la producción de la puesta en escena Table Dance. También fue becario del Congreso del Estado de Chihuahua de 2010 a 2012. Es cofundador y coordinador de las jornadas rascombandianas en homenaje al gran maestro Víctor Hugo Rascón Banda desde 2019 a la fecha. Y estas jornadas, pues obviamente con la intención de preservar y promocionar, difundir el legado cultural, el gran legado cultural del maestro Rascón Banda. Fue coordinador, fundador del Festival de Arte Contemporáneo La Ruta 1 y La Ruta 1.1, grandes proyectos que buscaban reunir a una gran cantidad de chihuahuenses en el primer cuadro de la ciudad para dar a conocer el arte de otros tantos artistas locales. Es consejero fundador de FOMAC, el primer Fondo Municipal de Arte y Cultura 2018-2019, y consejero cultural de la Asociación de Comerciantes del Centro, COCENTRO 2020-2023, a cargo de mi tío y gran amigo, Ricardo Perea. Obviamente, pues es fundador y director, productor y la mano que lleva la cosa en el Foro Cultural Independiente Teatro Bárbaro. Sin más ni más, o sea, ya escuchó usted este currículum pesado, Luis, la neta. Está con nosotros Luis Bizarro. Amigo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación y por este maravilloso proyecto que tienes, ¿no? He visto, no los he podido ver todos, pero sí he visto ya un par o creo que tres, y las charlas están muy, muy padres, muy chidas, muy chido proyecto. Y se van a poner... Felicidades por ello. Sí, se van a poner mejor, Luis. Vamos a empezar y empiezo con esta pregunta siempre. ¿Qué estás tomando? No, pues yo soy de cheve. Es todo. Una cheve. Saludcita. Saludcita. Para relajar la plática. Salud. Oye, Luis, el currículum está pesado, vato. Tu trayectoria está pesadísima. Eres una de las personas que ha puesto el nombre de Chihuahua muy en alto en temas escénicos, en temas de promotoría, de producción, de gestión. Pero la pregunta es, ¿desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo te surge esta necesidad
y esta pasioncita por la producción teatral, por exponer el arte local? Pues de casualidad, creo, y como circunstancia. Fíjate que creo que el teatro precisamente es mucho de eso, de circunstancias. Y una circunstancia pues me llevó a hacer teatro. Este, yo toda mi infancia y aún sigo viviendo porque he querido mantener eso. Viví en una de las colonias más complicadas de la ciudad de aquel entonces, en un polígono que conformaba la colonia El Palomar, la colonia El Zapata y la colonia, lo que le decían las aldeas. Yo vivía en las aldeas, que es la colonia Vicente Guerrero, y en este polígono súper complicado. Pues había que hacer muchas cosas para vivirla, ¿no? Para vivirla y contarla. Y pues desde ahí me nació como una vena muy, muy social, porque pues hasta para ir a la secundaria, ¿no? Teníamos que hacer, pues reunirnos varios amigos o mis primos para pues pedir que nos apoyaran, ¿no? En la Dirección de Seguridad Pública para poder ir a la escuela. Entonces yo creo que desde ahí viene una como social, sí, porque era en aquel entonces, quizá a ti ya no, probablemente, o más bien no te tocó, pero sí era un triángulo muy, muy complicado, con mucha violencia. En aquel entonces no había tanto lo del narcotráfico, pero sí las bandas, ¿no? Lo que eran las bandas, lo que era la banda del Palomar o la banda de las aldeas, la banda de la colonia Zapata. Y desde ahí se me fue formando esta como cosa social, ¿no? Y de comunidad, que más tarde pues vendría a darme cuenta cuál sería una de las actividades a la que más provecho le podría sacar esa vena de lucha social, ¿no? Y pues yo siempre jugué fútbol. Mi sueño de chavo era ser jugador profesional de fútbol. Mi tirada siempre eran las patadas, ¿no? Y más cuando después, muy cerca de mi casa, enfrente, pues se ponen un campo de fútbol y mi padre hace una liga de fútbol, la Liga de Fútbol Centro, que por ahí alguna gente se acordará, pues más, ¿no? Entonces lo que yo hacía a todas horas era pegarle al balón. Y eso era lo que yo iba a hacer, lo que yo pensaba hacer, ¿no? Y luego, pues, comienzo a trabajar como muchos chavos, pues, a la par de la escuela, pues, como mesero, ¿no? En algún bar, en algún restaurante. Luego estuve en la barra, empecé como garrotero, como se dice, los que recogen vasos y platos sucios y eso, y luego mesero, y después estuve en la barra, y luego ya fui encargado de algunos de los bares, y luego ya pensé que me iba a ir por ahí, ¿no? Más que por el soccer, que ya creo que se me había pasado un poco la edad para saltar a una liga profesional más cercana a la primera división. Logré jugar en tercera división y en segunda división. Y entonces luego ya pues, pasó esto de los bares, donde ya me voy más al bar que al restaurante, lo que le decíamos los antros, que aún por ahí se le sigue diciendo, no a todos. Y pues ahí empiezo a conocer a mucha gente de ese ambiente, ¿no? A músicos, a cantantes, a trovadores, que en aquel momento estaba muy de moda la trova, ¿no? De súper moda en aquel entonces. Y pues aunque en mi familia sí hay una vena artística, que muchos de ellos son músicos, mi papá es músico, mis tíos son músicos, mis primos, algunos son músicos, pues no, a mí no se me dio lo de la música,
música, sí medio le echaba los gritos, ¿no? Pero nunca pude ser realmente músico. Y pues conociendo como mucha banda de este ambiente, empecé a tener grandes amigos y empecé a ser manager de algunos trovadores y de algunas bandas de rock, ¿no? Y en una de esas bandas, en un bar que yo manejaba, bueno, que me hablan, este muy querido amigo Roberto Ortiz, para pues rescatar un bar ahí que estaba un poco con malos números, me habla para hacer cosas en ese bar, para ver qué se podía hacer para levantarlo. Ese bar se llamaba El Boomerang, mucha gente se ha de recordar de mi edad, ¿no? De ese bar que está enfrente del Teatro de Cámara, este edificio que es como Ya, el que estaba en un la tío, esquina. ese mero, Sí. muchos años fue un restaurante que se llama Gilbertos, que a mí no me tocó, pero luego ya fue el bar Boomerang, que tenía una zona de billares y todo esto, y a mí me hablan para hacer cosas ahí en lo que era el antro de ese edificio. Y entonces pues ahí pasamos un buen rato. En algún tiempo se van unas bandas que habíamos llevado, que pues, tenían lleno el lugar y todo, y hacemos audiciones para llevar otras bandas, y llega un grupo, y ahorita te vas a dar cuenta por qué hablo de todo esto y ese grupo. Y luego yo me hago manager de ese grupo, un grupo que se llama Cabex X, de Cabex unos X. Cabex X, de unos entrañables amigos, hermanos. Y entonces, cuando va ese grupo Cabex a ese foro, empieza a llegar mucha banda de la Facultad de Filosofía y Letras y de lo que en aquel entonces era el Instituto de Bellas Artes, todavía no era facultad, porque uno de sus integrantes, la banda estaba conformada por los hermanos César y David Gómez, hijos de un músico muy querido y entrañable amigo mío también, David Gómez, Débora Rivera, el Charlie, bueno, espero no omitir a nadie, pero bueno, todos muy queridos. Y César, loco, como muchos lo conocieron, no sé si lo llegaste a conocer, creo que Yo, no. fíjate que actué en una obra con el Loco. Ah, mira, Sí, compartí escena con César en 20 minutos con el Ángel, se llama. mira. Bueno, pues César fue mi mejor amigo durante muchos años. Luego nos dejamos de ver un tiempo, aunque seguíamos siendo grandes amigos, ya no teníamos contacto tan cercano, pero muchos años de mi juventud. Fue un gran amigo del mejor de todos. Y también David, su hermano, y su papá, David Grande. Y entonces, pues con César me empezó a acercar mucho a la facultad, al Instituto de Bellas Artes, ¿no? Y conozco mucha gente que estaban más o menos por por su curso, ¿no? Que en ese entonces él no estaba en teatro, estaba en música, pero se juntaba con mucha gente de teatro. Entonces, pues conozco entre muchos, a muchos de los maestros, a varios de los maestros. Conozco al maestro Talavera, que luego en ese entonces no fuimos tan amigos, pero luego del pasar del tiempo, ya en sus últimos años sí llegamos a hacerlo. Un Creo que maestro que además, era difícil el maestro Talavera, ¿eh? O sea, fíjate, tomaba como su distancia al principio, incluso contigo como alumno. fíjate que quizá no sé yo porque yo no me acerqué tanto, Uh-huh. no sé, no llegué a conocerlo también tanto como maestro. Lo conocí ya más a Teatro Bárbaro y hacía más o menos sus últimos 2 años de vida, que fue que lo conocí más. Un excelente ser humano, un excelente tipo y además un excelente maestro, porque todos, no puede ser de otra forma, porque todos los que fueron sus alumnos hablan de él como un padre.
como Sin un duda. gran amigo, y eso se deja simple y sencillamente si dejas una buena semilla. Claro. Y todos hablan excelentes palabras de él. Y lo que a mí me tocó ya convivir más hacia el final de su vida, pues puedo decir lo mismo, ¿no? Y conocí también a Raúl Valderrama, que también es un extraño amigo. Conocí a Georgina Yuf, quien fue La de la banda Geo. de nosotros, ¿no? Bueno, muchos, porque no quiero omitir a nadie, fue hace muchos años y de verdad que no me acuerdo de los nombres de todos, pero se hizo una banda ahí súper chida y aparte la gente también de filosofía y letras de aquellos tiempos, de plastas, de música, pues era como un lugar de concurrencia. Sí. Y ahí es donde empieza un poco mi acercamiento con el teatro. Órale. Una vez César me invita a una de sus obras y cuando yo vi eso, fue pues como el amor a primera vista, ¿no? Sí. O Es bonito. como dice Víctor Hugo, ¿no? El teatro te toca y se queda contigo de por vida. Entonces ahí fue donde empezó más un poco, o empiezo yo a entender más lo que era el teatro y me doy cuenta lo que sucede del otro lado, o sea, del lado de las butacas, ese canal de comunicación que se genera, que es tan contundente y cómo ese canal te lleva de alguna u otra forma a un estado de reflexión, de análisis interno. Y te digo, como yo traía toda esta como vena ya social, dije, claro, este es el lugar donde más puedo conectar esas dos partes, ¿no? Que yo tenía como de antaño. Y debo confesar que la obra que vi no me gustó mucho, pero la semilla que sembró en mí fue lo que hoy soy ¿La y recuerdas? qué voy a hacer. ¿Sabes cuál es? No, no me acuerdo qué obra era. Pero No, estaba César. sí, estaba César. Sí, sí, porque él me invitó a verlo, ¿no? Realmente no me acuerdo porque creo que ni le puse tanta atención o no le puse ya tanta atención después por el hecho de que no me había gustado como tanto, pero sí fue un impacto lo que ocurría en ese recinto, ¿no? Lo que pasaba ahí y ahí fue donde empezó. Oye, Luis, entonces de niño no tuviste ningún acercamiento hasta este momento. No, para nada, y es algo que ocurre, que tristemente ocurre mucho. Digo, yo Exacto. vengo de una familia, pues de una vida complicada, ¿no? Te digo, digamos, yo vivía, bueno, yo sigo viviendo aún porque me he querido quedar aquí, porque aquí hay como siento esa esencia, no me he querido ir de aquí. Pero bueno, pues en mi casa no había un libro que no fuera de texto, Mm. tristemente. O sea, mi padre se dedicó desde los 9 años a trabajar, ¿no? Y a sacar adelante a sus hermanos, a mi abuela, y a mi abuelo, pues mi abuelo era alcohólico, tenía alcoholismo, entonces, pues también era como cargar con el abuelo y mis tíos más, los dos más grandes, pues en el mismo rol, y pues no había nada de eso, no, no, pues si no había un libro, imagínate teatro menos. Sí, no, ¿Cómo? pues. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Lo que, pues yo lo más cercano que veía eso y era porque mi abuela era súper fan y mi madre pues eran las telenovelas, ¿no? Exacto. Pero eso era como lo más cercano. Y Luis, digo tristemente porque sigue pasando, ¿no? pues Y sí, cuántos chavos así como yo eh, no tienen la oportunidad de conocer esto, de tenerlo y de enfrentarse. Y que esto te enfrente a una realidad. y que por más que les quieras acercar la cosa, muchas veces
no tienen esa disponibilidad de tomar las cosas, ¿sabes? Pues exacto, o también quizás es parte como de las políticas culturales y las políticas públicas, ¿no? De un poco no entender cómo llegar. Digo, si en aquel entonces por aquí pasó algo de teatro, pues a mí ni siquiera me pasó, ni me atrajo, porque ni siquiera sabía qué era, ¿sabes? Exacto. Entonces, creo que es más de una cosa estratégica en cuanto a las políticas culturales y a las políticas públicas, que pues desafortunadamente no son una prioridad. Sí, y nunca lo han sido. O sea, y ahorita creo que se vienen como problemas mucho más complicados que, ojo, todos los puedes atacar con el arte. O sea, eso no hay duda para nadie. Pero creo que se vienen otras intentos de solución que pueden un poco opacar la actividad que pueda haber del arte, ¿no? Y el teatro. Por ejemplo, Luis, mencionas que esa obra, y aquí me vas a corregir, ¿eh? A Porque ver, se me fue poquito todavía, no te escuché la primera parte. ¿Dónde? No sé. Y los segundos anteriores que dijiste que hablas, Lo de los niños, ¿no? O sea, que... ya pasan eso. Bueno, que tú me vas a corregir, pero que la primera obra que tú viste, dices, no me gustó mucho, pero algo me impactó, o sea, había algo que me movió por dentro. No me gustó tanto, sin embargo, sí hubo un momento de impacto, ¿no? Sí, sí, claro. Y tú, en Teatro Bárbaro, porque he ido a ver fácil 4 puestas en escena, de las que me acuerdo a la perfección, y todas provocan eso. O sea, todas son muy provocativas. Incluso he escuchado amigos que hacen teatro y que dicen, oye, es que en Teatro Bárbaro todo se huele, se siente, incluso yo, que no soy nada introvertido, me siento introvertido ahí en Teatro Bárbaro. ¿Va por ahí la cosa? Sí, pues te digo que cuando yo me enfrenté a eso, fue tanto el impacto que dije, claro, esa vena que yo tengo de esta cosa social, de esta cosa de lucha, de esta cosa de interna, pues, de igualdades, de, de oportunidades para todos, que es un poco también rasgo de mi infancia. Cuando yo sentí que eso llegaba directo, sin vaya, sin interrupciones, un canal de comunicación directo a la mente, al alma, a verte reflejado sobre eso, ¿no? A verte en otros eh, cuerpos, dentro de un espacio de muchos cuerpos, pues claro que eso define mucho el teatro social que hacemos en Teatro Bárbaro y el que he hecho yo, el que he tratado de hacer durante el tiempo que tengo en el teatro. Claro. Luis, eres muy buen gestor y eres muy buen promotor del arte y la cultura, y no por nada en tu currículum hay giras a Venezuela, a Colombia, a Cuba, a España. eh, Has estado en múltiples festivales, en las Jornadas Villistas, en Durango, en Zacatecas, en el Festival Internacional Cervantino. ¿Cómo ha sido esta labor, Luis? Porque, no sé, todos pensamos que por ser Chihuahua estamos como entre los discriminados, entre las ciudades discriminadas del teatro, ¿no? O sea, hablamos como de grandes metrópolis que hacen teatro, y que lo apoyan y que se produce y que se consiguen anfiteatros y que se consiguen foncas y etcétera.
Y Chihuahua todavía, bueno, no todavía, era como de los rezagaditos, ¿no? ¿Cómo lograr posicionar a una compañía, a una empresa como lo es Teatro Bárbaro, o sea, una marca como lo es Teatro Bárbaro, desde que lo empezaste a hacer? Híjole, pues es que es complicado como las fórmulas. De alguna forma sí es cierto lo que dices. Vaya, pues en nuestro estado y más en la ciudad y luego ya te metes como en broncas porque luego hay gente que sí ha hecho teatro, ¿no? A través de los años. Uh-huh. Pero tardó mucho en haber un movimiento teatral grande, ¿no? Digo, que ocurrió primero en Ciudad Juárez. Que si había un movimiento teatral, claro que lo había, pues hay mucha gente que hacía teatro antes de nosotros Claro. y que de alguna forma fueron abriendo brecha, toda la gente que se encargó primero de hacer los talleres de Bellas Artes y luego como instituto y luego como facultad, algunas gentes que no son meramente de, de Bellas Artes, pero que han hecho teatro, bueno, pues sí, pero sí no había un movimiento teatral importante que pusiera a la capital, Chihuahua, en el mapa del teatro nacional. Y, y que en Ciudad Juárez sí venía ocurriendo, ¿no? Digo, con todo este movimiento donde surge con Octavio Trías, ¿no? Surge pues, mucha gente, como Perla La Rosa, Antonio Zúñiga, Pilo Galindo, eh, pues mucha gente de la Telón de Arena, de Carretera, de Albor de Teatro, de Taller de Teatro, ¿no? Y pues esos movimientos generan que se voltee la mirada a nivel nacional. Y si es que nosotros aparte, pues estamos acá en el desierto, ¿no? Y estamos muy alejados de todo eso, entonces de alguna forma, si nos quedamos como tristeando en eso, pues no sucede nada. Y las cosas suceden de una única forma, chingándole. Haciéndolas. Exacto. Exacto. Sudando, Y, tocando puertas y y para fracasando. chingarle, pues también hay que ser un poco inteligentes y generar estrategias, Claro. ¿no? Teatro Bárbaro no surge de una ocurrencia, pues surge de un análisis que se hizo durante varios años de qué sucedía primero con estos grupos, qué había sucedido en Ciudad Juárez, que había puesto eh, ese movimiento en la mirada del Teatro Nacional. ¿Qué hacía esos grupos como Al Borde, luego como Telón de Arena para estar en eso? Y luego buscar las miradas en otros lugares, ¿no? Que sean grupos como el Rinoceronte Enamorado en San Luis Potosí, como Raquel Araujo en Yucatán, como pues varios grupos, ¿no? Que estaban haciendo cosas muy chidas y no fue más que de todos y de muchas replicar estrategias que pudieran abonar a algo que teníamos y que era la necesidad de hacer teatro y de hacer un teatro que te confronte contigo mismo y que te confronte como sociedad, ¿no? Es, es por eso que hacemos teatro y es por eso que surge Teatro Bárbaro, pero para eso pues teníamos que cumplir ciertas cosas y esas cosas, esos objetivos pues tendrían que cumplirse y tendrían que cumplirse en algún plazo y tendrían que generarse más objetivos y tendrían que generarse más metas. Y eso fue creciendo y un proyecto que en un principio yo creía que pudiera llegar a tener como alcances a los 10, 12 años, que era la proyección. De pronto a los 4 años ya estábamos alcanzando esas metas, ¿no? Y entonces eso pues también te hace
modificar cómo vas haciendo las cosas, reorganizarte porque tienes más exigencia Claro. y entonces tienes que chingarle más y trabajar más Además, y yo considero que responder más a lo que responder más a lo que tú quieres hacer y cómo lo quieres hacer y para qué lo quieres hacer. yo creo que te rodeaste de un equipo muy chingón. Además de la idea tan buena que era Teatro Bárbaro y de esa investigación que platicas, basándote en obviamente los siempre ubicados fronterizos, porque es la verdad, o sea, algo que te iba a decir ahorita, yo creo que Juárez se cose aparte, ¿no? O sea, Juárez siempre ha estado en el campo, ¿no? O sea, siempre se ha visto activo desde un actor que salió en tal película, que se rodó en Ciudad de México o que vinieron a hacer un casting a Ciudad Juárez, por lo que tú quieras, por la problemática que se ha vivido siempre en Juárez o por lo que tú quieras, por ser la frontera, ¿no? Pero siempre ha tenido protagonistas Juárez, o sea, siempre se ha visto cara famosa de este juarense, ella es de Juárez, ella es de Juárez, o este director es de Juárez, o este dramaturgo. Voy a montar una obra de un dramaturgo de Juárez. Pero yo creo que te rodeaste de un equipo muy chingón y que a todos los pudiste cautivar con tu proyecto. ¿Qué me puedes decir de No, tu equipo? es lo más importante. Es lo más importante de los alcances que ha tenido como Teatro Bárbaro. Y hablo mucho de los alcances, y hablo de los alcances sociales que hemos tenido. Digo, ya la cosa de ser un grupo reconocido a nivel nacional, que iba como en la internacionalización, del reconocimiento, pues sí, es una cosa secundaria que viene a partir de, Claro. ¿no? Pero las circunstancias que nos llevaron a cada uno de los que integramos Teatro Bárbaro a hacer teatro, pues tienen mucho que ver. Y que los que se fueron integrando han sido piezas claves también. Y fíjate que alguna vez me preguntaron cuál era, es, cuál era la estrategia más importante que había utilizado Teatro Bárbaro, cuál era lo que había hecho que se generara un proyecto que tuviera tal impacto, cuál había sido esa cosa que habíamos encontrado en Teatro Bárbaro. La magia, esa fórmula. La magia. Y no, pues no es ninguna magia, es el valor de la amistad. ¡Claro! Antes de hacer teatro, de hacer cualquier cosa, de buscar un proyecto, de impactar socialmente algo, somos grandes amigos. Somos grandes amigos. Y eso hace que aunque todos y cada uno de los que integran Teatro Bárbaro tienen un pinche carácter de la chingada, tienen una personalidad muy potente todos, y que haya discrepancias y que haya desacuerdos y todo, eso nos hace siempre un mismo rumbo. Y entonces, estas personalidades tan fuertes, tan poderosas de cada uno, enlazadas con el amor más grande que hay en este mundo, que es la amistad, lo vuelven muy, muy, muy poderoso, sumamente poderoso. Y dar resultados tan tremendos como el que has tenido hasta la fecha. Y a lo mejor adelantar esos objetivos o esa temporalidad de objetivos proyectados. Claro. Obviamente, si yo estoy enamorado de mi proyecto y me consigo dos personas, pero a una no le late tanto el pedo, ahí va, o sea, va como caminar, pero de ladito, ¿no? Sí, y además que también un poco las circunstancias, te digo, el teatro me parece que es muchas circunstancias. Nuestro primer espacio, Álvaro, fue un espacio que estuvo en la calle 20 de noviembre y Donato Guerra, que es la calle 25 y media, Sí. muy cerca de
Río Rosas, donde fue esta masacre, ya hace algunos años, por esos años más o menos. Y era un espacio que era un espacio, una bodega muy pequeña que tenía una oficinita, un espacio de 6x4, y Ay, que quitamos cabrón. la oficina o sea, quitamos la tabla roca de la oficina y todo lo que hay para que se fuera al escenario. Y entonces, uno de los objetivos que teníamos nosotros, parte de la estrategia, era tener nuestro propio espacio, para de ahí empezar a generar. O sea, para estar en las tablas, para estar ensayando, para estar tallereando, para empezar a presentar teatro, así fuera, le cabían 12 personas. Y las primeras funciones que dábamos llegaban 2 o 1, ¿no? Y luego aparte estaba enseguida de una cantina, y en esta zona muy conflictiva en ese tiempo, donde a veces salíamos de ensayar y no podíamos irnos porque estaba acordonado, porque habían ejecutado a alguien en el bar de enfrente, nos No pasó como mames. 3 veces. Esas circunstancias y crecer o seguir creciendo dentro de esa energía que se generaba ahí, pues te va formando un carácter teatral más potente, muy potente, porque no solo era algo que queríamos hacer, sino era una necesidad de decir algo, de decir qué no nos gustaba, por qué no nos gustaba y por qué queríamos hacer teatro, y de cómo íbamos a hacer para hacer las cosas como socialmente hablando, como sociedad, para hacerlas mejor. Entonces te digo, la circunstancia de esto fue lo que hizo tan potente el grupo. Y bueno, pues de ahí, de ese entonces, que ensayábamos toda la semana, pues aparte, como todos teníamos otras actividades, pues ensayábamos en la noche, ¿no? Llegábamos al ensayo a las 8 o 9 de la noche y nos íbamos a la 1 o 2 de la mañana. Aún sigue siendo así, aunque, bueno, pues con una exigencia menor, porque pues ahora hay más repertorio y tenemos que dar más funciones, pero el rigor sigue siendo igual. Entonces estábamos toda la semana haciendo teatro en las noches, y luego dábamos funciones el viernes, pues nada más dábamos función un día, y luego de pronto llegaba una persona o llegaban 2, y luego ya empezaron a caer más, ¿no? Caían 8, 10, y luego de la gente que caía, la gente de la colonia. Órale, Pues eso ahí está también chingón. como te das cuenta de otras cosas, ¿no? Cómo tú puedes, o no tú, el teatro puede convertir o generar o cambiar no solamente las personas, sino la convivencia social también. Porque entonces ya luego eran también los de la colonia, pero también eran los del Oxxo, los que salían temprano, o eran los cuates de la cantina, que en su mayoría eran profes, y que una vez me dicen, pues, ¿qué hacen ahí? ¿Por qué hacen tantos gritos? No, pues hacemos teatro. Ah, órale, ¿no? Pues ya se iban a la función y luego ya se regresaban a echarse la chévere. Y luego, como anécdota, teníamos ensayo la función y nos prendían la rocola. Entonces ya platicando con una de las señoras que trabajaban ahí, me dice, oye, pues ¿qué hacen ahí? Pues se oyen muchos gritos y está pues ahorita no está el caldo para las albóndigas, ¿no? O sea, no va a ser una casa de seguridad, algo, no, hacemos teatro. Qué buena Vengan a un señora. ensayo o algo, ¿no? Y fueron, y yo les digo, ¿sabe qué? A veces tenemos función y eso, y prenden la rocola y ya se nos chingó la función. No, no se preocupe, ya cuando tenga función nos avisa y nos apagan la rocola y se acaba la función y la prendían. Entonces, vas entendiendo cómo sí se van formando cambios, ¿no? Claro. Cómo el objetivo que tú piensas que tienes como teatrero no es que sea una farsa o que sea un discurso, es una realidad. Y cuando tú te enfrentas que lo que estás haciendo es parte de una realidad y esos cambios sí suceden, te comprometes más y lo haces con más ganas y con más gusto.
El problema es hacerlo no a la deriva, en la deriva, sin un rumbo, sin un discurso, sin una responsabilidad, ¿no? Pero sobre todo, sin esa dura responsabilidad que tiene el hacer teatro. Luis, es parte, de hecho, he detectado como, de tu primera historia que me platicaste de niño, he detectado como algunas necesidades, algunas ausencias de cosas y que has podido empujar con este proyecto. O sea, en realidad has podido tapar esas necesidades que tuviste con la cosa. Yo tengo un comentario para ti y quiero que ahí me ayudes, pero tu Teatro Bárbaro, Luis, lo has manejado siempre como una empresa. O sea, lo has visto como un producto, algo que va a entregarse a las personas con un objetivo. Y creo que eso es algo que le falta a muchas compañías, tener un objetivo fijo. Es un punto de quiero hacer esto por esto y quiero hacerlo con mis compas porque mis compas piensan de tal manera. Y de esa manera es como vamos a caminar juntos y vamos a abrir una brecha y podemos ser una opción y podemos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque ha habido foros a lo cabrón que se han abierto y en espacios como habitacionales y no han tenido esa respuesta de vecinos. Al contrario, hay foros que suelen ser los incómodos y que van los vecinos y, oiga, párenle su pedo, pues aquí tenemos un niño chiquito, cualquier cosa, ¿ves? Y el poder transformar a esas personas que a lo mejor, que a lo mejor tuvieron el primer acercamiento con el teatro, ¿no? Y dijeron, órale, pues no son gritos, no están asesinando a nadie, es teatro. Y el teatro son ahí como muy dramáticos, como muy apasionales los muchachos. El objetivo racional, consciente, lo tienes hasta la fecha. Pero el tema empresarial, ¿cómo lo has manejado? Hijo, mira, no sé si sea no sé si eso surgió pensándolo de esa forma o fue parte de las circunstancias, ¿no? El ir encontrando como estos caminos que finalmente no trataban de conectar de un modo empresarial, sino más bien de una cosa más de arraigo, ¿sabes? Que los otros no se identificaran únicamente con lo que está en escena. ¿Sí me explicó? O sea, Sí, claro, claro. De alguna forma lo que pasa cuando te enfrentas a los cuerpos, ¿no? En escena y espectador, en el espectador sucede una cierta identificación y es esto lo que genera o lo que motiva un análisis interno y lo que genera también comunidad. Yo no quería que suceda, o no sé si conscientemente, pero quería que sucediera eso en un todo, no solamente en la escena, sino que pasara con un espacio para que como espectador o como primera aproximación al teatro tú sintieras la necesidad de seguir yendo ahí, ¿no? Que no es más que un sentido social de comunidad, Claro. que a lo mejor no fue tan pensado empresarialmente así, pero que ocurrió. Y luego ya de esas circunstancias, pues sí vienen cosas más estratégicas, ¿no? Como los perfiles. Encontramos en algo que pudo haber sido un impedimento en los integrantes de la compañía,
porque pues todos tenían su actividad o su profesión, ¿no? Y entonces seguimos teniendo la necesidad de hacer teatro, y esa necesidad nos hacía encontrarnos después de hacer todas las actividades del día, llegar en la noche a ensayar. Y tarde y tenerte que levantar temprano para ir al trabajo. Entonces, en eso que pudo haber sido un impedimento, encontramos lo que ahora yo ya conozco y puedo mencionar como una línea de acción, Ya, ¿no? claro. Porque esos perfiles, en vez de ser un aspecto negativo, los supimos ir aprovechando, porque luego ya, pues, la abogada que sí iba al trabajo en la mañana, pues ya se volvió en la abogada de la compañía, Ya. ¿no? Desde aquel entonces. El estratégico, el ingeniero el ingeniero industrial con maestrías en administración, pues sí, se volvió una parte muy estratégica, ¿no? Claro. El tapicero que hacía sillones y que tenía una vena creativa muy cañón porque había tenido una tienda de ropa con una marca propia, pues fue el escenógrafo. Y entonces fuimos encontrando estas características que en vez de que fueran un aspecto negativo, fuimos sumándolas a las necesidades que tenía ya no solo el teatro en escena, sino como compañía conformada. Entonces cada uno fue cumpliendo un rol, y esos roles que hacía esa gente que aparte estaba dentro en la escena, ya sea construyendo ficciones, o construyendo realidades, o construyendo escenografías, o construyendo vestuarios, pues también hacían esta otra parte. Entonces eso cerraba más y hacía el grupo más potente todavía. Engranaba perfecto. Todas las sinergias estaban ahí. Claro. Y todo surge, y aún sigue pasando, surge desde ahí. Y creo mucho que es también el compromiso que uno adquiere como hacedor, no solo como hacedor de teatro, como músico, como plástico, como bailarín, vaya, como artista escénico, el compromiso que tú tienes. Mira, un muy querido maestro de mis más grandes maestros, y que le tengo un cariño muy especial a él y a algunos, me dijo una vez, después de que lo acompañó en una gira, lo acompañé en una gira, después de que vi una función, me dijo, tú tienes que pensar, tienes que hacerte siempre estas preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué estás haciendo teatro? Wow. Las preguntas siempre centrales. Tienen que estar esas dos preguntas. Y eso le va a dar sentido al teatro que tú estés haciendo. Y me dijo, y te estoy diciendo esto porque yo pienso que en un futuro va a haber un parteaguas. Me dijo, el teatro en Chihuahua va a ser antes de Teatro Bárbaro, porque en entonces ya nos llamamos Teatro Bárbaro. Así, el teatro en Chihuahua va a ser uno antes de Teatro Bárbaro y va a ser otro después de Teatro Bárbaro. Así como lo fue antes de Octavio Trías y después de Octavio Trías, como antes y después de Telón de Arena, el teatro va a ser distinto después de Teatro Bárbaro. Y le dije, no, esas palabras son muchas, son demasiado. No hacemos nosotros, la idea de hacer teatro no es para eso. Me dijo,
Pero entonces tienes que hacerte siempre estas dos preguntas. ¿Por qué? ¿Y para qué vas a estar haciendo teatro? Y eso va a definir lo que tú vas a mostrarle al espectador y hacia dónde quieres que vaya tu discurso y hacia dónde quieres que vayan las reflexiones, hacia dónde quieres que se refleje el espectador como otro cuerpo que juega ahí dentro del espacio. Y lo has tenido definido. Totalmente. Y O sea, se cada ve vez que hago perfectamente. algo, me sigo haciendo esas preguntas cada vez que pues estamos ahí, ¿no? Y la otra parte, como ya más estratégica, fue pues esto, tener otras miradas, ¿no? Claro. Tener miradas de otros personajes y personalidades del teatro, no solo nacional, sino internacional, de cómo hacen ellos el teatro, por qué lo hacen, para qué, jugar con esta sinergia que se puede lograr con ellos, ¿no? Que fue otra de las estrategias, ¿no? Tener un programa de formación, y ese programa de formación era traer gente que diera talleres, que dejara su conocimiento, que además todos ellos se volvieron grandes amigos de nosotros, pero también traer otros directores, ¿no? De gran trayectoria, que nos mostraran su forma de hacer teatro, porque no solo es venir a hacer teatro, sino es venir a hacer un taller de montaje, Claro. desde qué texto vamos a elegir o qué texto se va a escribir, hasta, hasta estrenar ese montaje. Entonces, todos esos 4 o 5 meses, pues, es una sinergia de conocimientos, ¿no? Y esos conocimientos se van quedando, y entonces a lo largo de la existencia de Teatro Bárbaro ya van cerca de 5 directores huésped que han sido invitados, ya van más de 20 talleristas que han venido, entonces todo ese conocimiento se ha ido quedando y se ha ido aprovechando en las tablas. O sea, adquieres el conocimiento Y lo pones a... Lo pones, y lo lo pones en haces. juego, ajá. Lo Exacto. aplicas. Lo aplicas. Lo conoces, lo entiendes, lo aprendes y lo aplicas. Lo aprendes y lo Claro. aplicas. Y lo Entonces, aplicas automático, no es algo automático, que aprendas y dices, bueno, voy a montar algo en 6 meses. No, 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 ¿no? no, no. Es automático. Es Y automático. entonces, todas esas posibilidades estéticas y, y de discurso, pues se han ido quedando, y todo eso, aunque la poética de la compañía y el discurso sigue siendo el mismo, pues todo este conocimiento de estéticas y de formas y de modos de llegarle al teatro, pues han ido haciendo como un cúmulo de conocimientos en cada una de las integrantes de todos, de mí como director, ¿no? Porque haz de cuenta que yo tenía al director, al maestro del aula, no dándome la clase, sino trabajando sobre la clase directamente. Entonces también eso ha hecho un avance muy importante en la formación de todos. Estratégicamente eso pues le ha dado mucha potencia a la compañía, al grado de que pues, hay integrantes que a los 21 años ya tenían 3 muestras nacionales de teatro, ¿no? Eso está De muy cabrón. de la capital chihuahuense, Exacto. ¿no? Y donde nos decían, cabrón, ¿de dónde salieron? Exacto. Exactamente, y del desierto. Todo mundo lo pregunta, ¿eh? Incluso gente acá de Chihuahua dice, oye, o sea, y se cumple la profecía de tu maestro. Teatro Bárbaro, de pronto fue Teatro Bárbaro, güey. O sea, de un momento a otro se consolidó como la compañía de teatro de Chihuahua. Y esa es la verdad. Luis, se nos está acabando el tiempo, vato. Pero quiero que no dejemos pasar 2 temas importantes. Uno, que chismeemos sobre el sótano, que me imagino que fue el segundo espacio que tuvo Teatro Bárbaro.
Fue el segundo, sí. ¿Cómo lo conseguiste y por qué se fueron de ahí? Mira, el sótano, lo que ocurrió con el espacio que teníamos en la 20 de noviembre y Donato Guerra, es que era un espacio pequeño que luego ya nos quedaba chico. Entraban 10 gentes, digo, de 2, después ya eran 10 y luego ya era como, sentíamos la necesidad de, de tener un espacio pues, más grande. Y en mis tiempos de esto, de trabajar en el antro, en el restaurante, en el café, hubo un proyecto que mucha gente recordará, muy interesante, ahí en ese edificio, un bar que se llamaba El Vuelo Dícaro, y que pues, yo trabajé ahí y me hice muy amigo de los dueños. Y yo me acordaba de haber bajado al sótano, que hace muchos años ese sótano también era un bar que se llamaba, era una discoteca que se llamaba Discoteca Laristos. ¿Qué te parece? Y yo me acordaba de eso, y yo no fue de mi época, nunca me tocó, pero sí me acordaba de haber pasado por ese callejón y haber visto el anuncio de neón que decía Aristos. Entonces yo en alguna ocasión cuando estábamos en el bar el Vuelo de Ícaro, pues bajamos al sótano y pues siempre se quedó como en la mente. Y luego ya cuando andábamos pues como tratando de encontrar un lugar un poco más grande, me acordé y íbamos pasando porque íbamos, no sé, íbamos a cenar algo. Y me acordé y les dije, ahí hay un sótano. Y ahí va a ser nuestro espacio. Y De huevos dijiste, ahí quiero. ahí. O sea, fuiste la Y, guadalupana del teatro. Dijiste, aquí quiero para elegir mi sí, templo. sí. Y entonces me dijeron, dije, sí. Pues pasó un poco del tiempo, ubiqué que debíamos dejarnos un tiempo de vernos, el dueño de ese edificio. Lo encontré en la Ciudad de México, nos hablamos, le dije, quiero hacer esto y esto otro. ¿Cómo ves? Dice, pues éntrale, nada más, quién sabe cómo esté, porque si cuando yo había entrado hace, no sé, 15 años atrás, 12 años, estaba hecho un desmadre, pues yo sí me imaginaba cómo iba a estar ahora, ¿no? Y primero nos fuimos a uno de los departamentos para ya no pagar renta en la otra bodeguita pequeña de la 20 de noviembre. Nos fuimos a uno de los departamentitos que tiene ese edificio y ahí Que son los que empezamos a están ensayar. arriba. Sí, los que están arriba. Ahí lo limpiamos, lo adecuamos un poco y la primera idea era irnos a donde era el bar, ahí poder empezar a limpiar y a ensayar. Y luego ya pasamos al sótano. Entonces ahí empezamos a ensayar y luego ya nos metimos a limpiar el sótano, que exactamente estaba hecho un desmadre. Estaba pues, en ruinas, ¿no? Tuvimos desde que sacar escombros, sacamos, me acuerdo, como 2 dumpes de escombro y lo sacamos nosotros. O sea, nosotros mismos lo sacamos para que lo echaran al dumpe, ¿no? Limpiar las paredes, hacer la conexión de luz, hacer una instalación de luz, que la hicimos nosotros mismos, y adecuarlo para poder ensayar. Y entonces ahí empezamos a ensayar y en ese entonces estábamos ensayando ya la fe de los cerdos y empezamos a dar, hicimos un ensayo con público, invitamos a 2, 3 gentes, y luego ellos nos pidieron otro ensayo para más amigos, hicimos otro ensayo y ya dijimos, no, pues ya, mejor lo abrimos como espacio ya. De una vez. De una vez. Y así lo abrimos. Pues ese callejón en ese tiempo era un pico. O sea, desafortunadamente, desgraciadamente, estando a una calle de Palacio de Gobierno, era un picadero. Sí. Estaba totalmente vandalizado.
cuando empieza a haber funciones y se empieza a reactivar y empieza a haber gente, pues el callejón empieza a cobrar cierta vida, ¿no? Y eso hace que la gente que estaba ahí, pues al ya no tener como cierta discreción, pues empieza un poco a retirar, ¿no? Sí. Y luego ya pedimos nosotros, pues que no había iluminación en el callejón, y pedimos nosotros que nos pongan las luminarias. Nos las ponen y a la semana ya no existían las luminarias. Ya se las habían chingado. Entonces lo que hacen es, volvemos a hacer la gestión para que nos las pongan nuevamente. Dice, bueno, se las vamos a poner, pero las vamos a poner el viernes, que era cuando teníamos función, el sábado, el domingo y el lunes las quitamos. Entonces nos las quitaban el lunes y el viernes iban y las ponían y luego las quitaban el lunes. Eso pasó un buen tiempo, un buen rato. Y luego ya pues ven que hay un poco de movimiento. Nosotros pedimos a las autoridades que nos echen la mano para aliviar el callejoncito. Nos echan la mano, había pavimento. Aunque estaba cerrado, había pavimento, ponen un adoquín, se hace un callejón un poco más bonito, le ponen unos cubrimientos a las lámparas. Entonces, pues ya les digo, es que necesita estar prendido para que no se venga la gente otra vez a vandalizar. Porque Claro. si le apagas, pues está oscuro y no hay tráfico ahí. En ese entonces, pues la calle Victoria todavía era calle, no estaba peatonalizada, entonces el callejón estaba como abandonado. Y esto empieza como a reactivar el callejón. Entonces ya no nada más hacíamos viernes y sábado, y hacíamos también jueves. Y luego de jueves, viernes y sábado ya hacemos domingo, entonces ya hacíamos jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces todo el fin de semana había movimiento, se empieza a reactivar la calle. Empieza a haber negocios, ¿no? Empieza a haber negocios. Luego ya llega la regeneración del centro, que con la regeneración pues nos apoyan ya para hacer una salida de emergencia que nos faltaba. Ya se hacen adecuaciones ya más formales como espacio, y empieza a cobrar como esta famita que tuvo, ¿no? La sala subterránea, que aparte pues era toda una experiencia bajar ahí al sótano y presenciar ahí las energías, que era de lo más interesante que tenía el espacio, ¿no? Las Era energías genial, ahí, genial, güey. Fíjate, a mí me tocó ir a ver. Luego ya llega tu tío ahí con la pulquería y pues... Y luego se vuelve otra vez el picadero, ¿no? No es cierto, un saludo luego ya se vuelve otra vez el pedo que teníamos en la cantina, ¿no? Que le subía la música y nosotros no, ya teníamos un acuerdo ahí con el buen Richard, y él nos hacía el paro. Cuando empezaba la función le bajaba y acabando ya le metía ahí el churro al volumen. Yo tengo una experiencia en el subterráneo. Fui a ver La Señora del Chanel número 5. Sí, ¿cómo no? Me encantó esa obra, Luis. No sé si te lo dije a ti o solo se lo dije a Martín Cimental. Un saludo para Martín también. Pero me encantó. Así es una de mis obras favoritas. Y más porque estabas como contextualizado, ¿no? O sea, le entendías como un poquito al tema. Pero dejando a un lado la obra y todo lo teatral, el disfrutar de una obra de teatro en ese espacio es una de mis experiencias favoritas. O sea, que yo no cambiaría por nada haber visto una función en ese sótano, en ese subterráneo. Que fíjate, porque así como lo dices, las energías, la vibra es diferente, la adaptación del espacio a un foro teatral impecable. que fíjate cómo conecta esto con las cosas que pensábamos. Y lo que siempre quisimos nosotros era pues tener un espacio pequeño, donde la gente estuviera muy cerca, que no fue una ocurrencia de nosotros, una invención. Son los espacios independientes, surgieron en Alemania hace muchísimo tiempo, en Argentina, en Buenos Aires, pues hay infinidad de teatros, de salas independientes, ¿no? La Ciudad de México, de pronto empezó a haber un boom de muchas salas independientes. Sí.
Y un poco era eso, porque lo que se genera con estas salas es que el público está muy cercano a la escena, entonces eres parte de lo que ocurre ahí mismo, cosa que no ocurre en el recinto teatral, que estás a 10, 15 metros de lo que está ocurriendo. Ajá. Y acá lo que se genera, el contacto es más directo, ¿no? El canal de comunicación es más potente. Y entonces, de la 20 de noviembre acá a la sala subterránea, pues la idea era mantener eso, que era parte de las estrategias también, ¿no? De un poco decirle a la gente esa cosa del teatro, ¿no? De pipa y guante, o de que no puedes ni respirar y tienes que estar nada más atento, que no, eso no es así. Claro. No es así. Acá ocurren cosas como deben de ocurrir, más cercanas, es más humano, y todos esos estigmas que hay aquí se rompen. Y también es una estrategia para conectar más con el espectador, ¿no? ¿Por qué se Que fueron? años sucediendo. Claro. Lo que pasa es ¿Por qué se que fueron? en el sótano tenía un tiempo de vida porque había un proyecto ahí para un hotel boutique. Y entonces, pues ya llegó un momento en que eso se veía lejano, pero pues llegaron los tiempos, ¿no? Y empezaron a hacer como las remodelaciones, nos pidieron el espacio y bueno, pues ya nos tuvimos que abocar a conseguir otro lugar. Fue muy, muy difícil desprendernos de la sala subterránea, pero luego te digo que volvemos a las Circunstancias. circunstancias, ¿no? Así se va a llamar En la 20, el programa. Te en la lo 20 de juro que se noviembre va. logramos En la 20 de noviembre, de alguna forma logramos reactivar esa calle, esa zona con teatro, con una cosa cultural ahí, ¿no? Una zona conflictiva en ese tiempo, te digo, hubo 2 o 3 veces que salíamos de ensayo y no nos podíamos ir porque estaba acordonada. Decía, no, tienen que esperarse hasta que vengan los peritos porque ahí enfrente estaba el cuerpo tirado. Y de eso a que luego, no sé, a los 20 días hubiera una función de teatro y empezar a ver funciones de teatro y esto, y que la gente de la colonia fuera, y que los clientes del bar, de la cantina fueran, o que el de la panadería de más adelante, o el carpintero empezaran a ir con sus familias, pues de alguna forma se rescata ese espacio. Claro. Llegamos acá al sótano y hay toda esta cosa con el teatro, se regenera el lugar, y de alguna forma se rescata. Pues ahorita ya el callejón ya es otra cosa distinta. Es otra cosa Nosotros, totalmente diferente de cuando estaban ahí. nosotros llegamos. Y las circunstancias de irnos del sótano, pues andando buscando un lugar que estuviera ahí en el centro, pues me topo con el dueño de lo que era el OK Bar, que hace muchísimos años, fíjate que es bien rara la vida, que hace muchísimos años ese lugar fue un antro muy emblemático de Chihuahua, que era el Renacuajos, el Renas, donde tocaban bandas de rock. Fue de los primeros lugares donde hubo rock en vivo. Ese y otro lugar que se llama El Sabandijas. O sea, Pero rock rock pesado. ya, no, rock ya más del que le empezaban a decir la de tu onda de rock en español. Ah, órale, órale. En el Sabandijas era un poco más pesadón, ya caer allá, y de ahí de ese bar, el Renacuajos, surge también una de las bandas emblemáticas de Chihuahua, La Clica, La clica, güey, claro. de grandes amigos, ¿no? Muy buenos amigos. Que en ese entonces, pues yo estaba súper chavo, creo que entraba de chapuza al Renacuajos, pero pues que ahí los veía y lo que ya después yo los conozco a ellos ya cuando yo empecé más con el rollo del antro y luego ya pues yo iba ahí al Renacuajos, nos conocíamos y todo,
ahí iba Magnum, Ahora. ahí nos conocimos y nos reencontramos ya después con el teatro. Qué chido. Y, y me dice, mira, pues ese fue el Renacuajos y a lo largo de los años fue cambiando de nombre. Luego fue el primer Banana Ranas que hubo en Chihuahua y luego después creo que se llamaba El Zócalo, hasta llegar al OK, ¿no? Ese lugar llevaba 10 años cerrado porque los dueños son víctimas de la extorsión y pues desafortunadamente asesinan a 2 integrantes de la familia, de una familia que tenía muchos negocios de antros en Chihuahua o restaurantes. Y cuando ocurre esto, el dueño de estos lugares decide cerrarlos. Decirle ya nomás. Con justa Cerró, razón. sí, cerró lo que era lo que es. El Private era también uno de sus lugares. Vaya, el Cubo, no sé si tú conociste el Cubo. Sí, sí me tocó. En la Colón Dos y pachangones. Juárez. Sí, bueno. Ahí los cierra todos y duran muchos años cerrados. Entonces él dice, es que están cerrados porque me los rentan y me los rentan para antro. Entonces, pues yo ya no los rento para antro. Entonces ya, ¿tú qué vas a decir? Le digo, no, pues tengo aquí, ya me dediqué a hacer teatro, llevo teatro desde hace un buen rato, es lo que hago ya, y tengo un foro escénico aquí, en el edificio de la Aldama y Séptima, ahí con Julio Ornelas, y me dice, sí. Entonces, digo, ya ando buscando un lugar porque ya nos tenemos que salir, ya van a empezar la construcción del hotel. Y entonces estamos muy agradecidos con la familia Ornelas, ¿no? El tiempo que estuvimos ahí en el sótano, que pues ahí surgieron grandes cosas, pero bueno, tenía un tiempo de vida. Y me dice, pues voy a ver a lo que hay. Le digo, no, es un edificio muy grande. No, nosotros no podríamos acceder a un edificio tan grande. Me dice, vente, vamos a verlo, andamos caminando, me topé en la Usted no pite hasta que choque, hombre. Perse. Vente, vamos a verlo. Pues resulta que lo habían mantenido, ¿no? Me dice, le acabas de dar una manita de gato ahí. Y le acaban de dar una pintada y pues lo habían mantenido bien, tenía buen mantenimiento y todo, y entra y luego también se vienen como recuerdos, ¿no? Pues también ahí desde el Renacuajos y todos los antros, pues a todos fui, ¿no? Y en todos tocaron grandes amigos, que por ahí andan todos, algunos todavía tocando. Y ya le digo, pues estaría muy chido, pero está totalmente fuera de nuestro alcance. Y me dice, mira, porque luego tuvo la oportunidad de ver la señora del Chanel número 5, precisamente. Dice, mira, el proyecto de ustedes está bien padre. Me gusta mucho su proyecto. Y me dice, y a mí me emociona mucho la idea de que este lugar, después de un antro, que fue un poco o un mucho la consecuencia de la muerte de su hijo y de su yerno, se convierta en un teatro. Qué chingón. Y entonces pues llegamos a un acuerdo ahí, obviamente pues no pagábamos la renta que cuesta ese edificio, pero pues sí pagamos una renta, seguimos pagándola. Y lo que me llamó más es que el foro quedaba en un sótano. Exacto. Entonces dije, claro, pues es que esto es, Así es, exacto. Aquí es, no hay de otra. Y entonces fíjate
que luego después de que hacemos eso, empieza, pues después de estar 10 años cerrado y que el único negocio que estaba ahí era el metal shop, pues la calle estaba poco traficada, ahora es poco traficada, pero antes, y el edificio enseguida estaba abandonado, una casa grande, aparte que la calle Doblado es una calle con mucha tradición, Sí. está Dinos pizza. Dinos Pizza, que es de las primeras pizzerías que hubo en Chihuahua, Sí. y empieza a ver cómo esta vida en las noches, primero en las tardes con las funciones, y luego con los ensayos, tráfico, y luego el dueño de Metal Shop, que aparte pues es camarada de hace rato, me dice, oye, pues pintamos la fachada, le ponemos el anuncio, se ve tráfico de gente, bla, 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 y me dice, oye, está en chido, y yo me estoy quedando atrás, voy a pintar. Y se pone y pinta la fachada y le da una renovada al ladrillito de ahí de la casa de Metal Shop. Y luego de enseguida Javier Félix le empieza a meter a la casa, la pinta, esta casa grandota que está ahí, y se empieza a reactivar la zona, ¿no? Y el de Dominos pues dice, oye, qué chido que haya tráfico, que padre. Mandan, pues ya nos reunimos y hacemos que pongan las luminarias porque unas fallaban, entonces ya hay luz y todo esto se empieza a generar. Y entonces viene otra vez esta cosa, ¿no? De reactivar estos espacios con el teatro, con el arte. Y es donde dices, claro, o sea, sí funciona. ¿Sí funciona? Sí funciona. Sí funciona. Pero pues hay que trabajar mucho y hay que trabajar el doble y el triple porque pues tienes que generar público y tienes que formar público también. Y generar público y formar público es una cosa de cada fin de semana. Exacto. Cada fin de semana. Hasta el grado que pues tenemos actividad de miércoles a domingo. Y a veces lunes o martes hay una presentación de libro, una lectura de poesía. Continuamos con el laboratorio escénico Bárbaro, que es un programa de tallereo para formación del grupo, pero que ahora ya en los últimos 2 años hemos tenido 1, 2 o 3 invitados de hacedores teatrales de aquí de la capital. El proyecto de la señora del Chanel número 5 fue parte de los directores Huésped con Rodolfo Guerrero y Antonio Zúñiga, que escribió la obra, y luego Rodolfo vino a dirigirla, y entonces, pues esto ha generado la formación como compañía, pero también pues hemos buscado generar y formar público. Y lo han logrado, ¿eh? O sea, de Y- hecho, son como el ejemplo de formadores de público. Empezar en un espacio que para cualquier persona que hace teatro sería como, pues, ¿qué estás pendejo? O sea, de verdad meterlo a una colonia, arriesgarte a una zona peligrosa y lograrlo. Y luego decir, bueno, me voy a mover y cualquier persona diría, se van a mover y se va a desinflar la compañía, güey. Y no, se reactiva nuevamente la zona, se crea, o sea, crece el público y nos tenemos que mover de ahí. Y dices, bueno, pues ahora sí, o sea, ya la tercera la vencida, se van a una zona complicada también, que no entienden Sí, estos muchachos, y llegan ¿no? y se hace el teatro bárbaro, ¿ves? Sí, sí hay fórmulas que se van logrando. Lo que no hay es una varita de la hada madrina, ¿no? Exacto. O sea, yo te estoy hablando de ese espacio de la 20 de noviembre en 2009. De 2009 hasta antes de la pandemia, no hemos parado un solo día. Qué chingón. No hemos parado un solo día. Hasta antes de la pandemia. O sea, la pandemia nos vino como un breve descanso que luego ya se alargó demasiado. Pero que aunque no han Pero parado aún así. es el resultado, sí, aún así, pero no hay varitas de virtud, es la chamba. Qué chinga. Es la Oye, chamba y el compromiso. Y el Luis, por qué y para qué.
Exacto, o sea, la serie de circunstancias y los objetivos bien fijos. Luis, no me quiero ir porque ya ahora sí nos pasamos un chingo, pero no me quiero ir sin felicitarte por su participación en el Antifestival, que me platiques. O sea, yo lo he dicho en 2 programas, creo, de que Teatrulia. Se hizo un antifestival a nivel nacional y a Chihuahua lo voltearon a ver por Teatro Bárbaro. Y que le cale al que le tenga que calar, cabrón. ¿Cómo fue esa invitación y cómo levantaron la mano ustedes para, en los primeros meses, en los primeros días de la pandemia y de este discurso del teatro digital y ahora a través de pantallas, levantar la mano Teatro Bárbaro y decir, nosotros nos vamos? O sea, nosotros participamos. Pues mira, volvemos a la circunstancia, ¿no? Circunstancia de la chamba, ¿no? De la chamba, digo, pues de alguna forma la compañía ya tiene una proyección nacional. Hemos tenido la oportunidad de estar ya en varias muestras nacionales, en los festivales más importantes del país. Ya teníamos varios años teniendo todos los años 1 o 2 temporadas en la Ciudad de México, con muy buena aceptación. El último año yo tenía un Ricardo, hasta que un Ricardo lo mató ahí con La Fe de los Cerdos, con salas llenas, toda la temporada de casi un mes. Entonces, eso ya, más allá de pensar en el éxito, es parte de la chamba y de la chinga, estarle dando. Entonces, cuando inicia la pandemia, esta cosa que nos aleja presencialmente, pues curiosamente nos acerca digitalmente, ¿no? Y surge un movimiento que encabeza gente de espacios de la Ciudad de México, de la Capilla El Milagro, la Capilla por Schumann, El Milagro, con el maestro Pascal y el maestro David Holguín, un teatro con Jessica, varios, ¿no? Un movimiento para hacer una asociación nacional de teatros independientes. Y bueno, se empiezan a invitar a hacer esta asociación a varios espacios del país, pues entre ellos a Reino Santina Mora de San Luis Potosí, La Rendija, Raquel Araujo, pues varios, ¿no? No quise omitir en Tijuana hacemos teatro, claro, con Ramón en Tijuana, o sea, varios espacios, y hacemos esta asociación y empezamos a tener reuniones. Y como estrategia para el lanzamiento de la asociación es hacer pues el antifestival. Exacto. Y entonces, pues en el antifestival todos aportamos 1 o 2 funciones o talleres o charlas o participamos en los conversatorios. Y así es como se arma la programación del antifestival, que fue una cosa portentísima, ¿eh? O sea, fueron muchísimas actividades, fueron cerca de 50 funciones de teatro, fueron creo que 16 conversatorios, fueron como 12 talleres, fueron como 8 conferencias, o sea, fue una cosa... Fue una cosa padrísima, impactante. Y entonces, más de levantar la mano, fue cosa de estar. Exacto. De hacer y estar haciendo la chamba y de ser parte de lo que se hace en el Teatro Nacional. Y de, güey, recalcular. Creo que Teatro Bárbaro se ha caracterizado por eso, por las circunstancias, siempre moviendo como el timón de esa nave, ¿no? O sea, siempre recalculando la cosa. Ustedes, digo, esto lo digo a consideración, ¿no? O sea, a una opinión personal, pero ustedes no entraron en ese discurso o en ese debate de, oye, pero es que esto que vamos a hacer no es teatro, güey. Oye, pero es que lo que está haciendo el antifestival no va como, o sea, a ver, cabrón, esto es lo que hay ahorita y es a lo que le tenemos que atorar, si no vamos a perder a nuestro público.
Entonces vamos a entrarle y vamos a entrarle derecho. Porque hubo gente de acá de Chihuahua que entró en ese discurso. Que incluso dijo, no, mira, yo voy a preferir esperar. Yo prefiero esperar. Pues sí, y también es respetable, ¿no? Digo, meterse en un cuestionamiento de que es teatro y que no es teatro, creo que eso ya en este tiempo está de más, Sí, ¿no? Eh, lo, más lo más importante es llegar, eh, causar, motivar algo, ¿no? Creo que en el formato de video es más complicado porque no hay energías corriendo, no es entre otras, no están los cuerpos juntos, pero pronto vamos a poder estar y vamos a volver a eso. Nosotros en Teatro Bárbaro lo que hicimos, de alguna forma, fue preciso, pues, de alguna forma, eh, buscar formatos que convivieran más con el video. Lo hicimos, y de hecho por eso no hemos hecho todas las obras así, porque no creo que todas puedan funcionar. Exacto, funcione. Pero pues teníamos un par de obras, de Pilo Galindo, que buscamos un formato que tuviera su lenguaje propio, ¿no? Claro. Y jugamos con una cosa de cámaras. Además fue una chambota porque esa la grabamos un poco más antes de este tiempo, por ahí de finales de mayo, donde todavía eh, pues todos estábamos en semáforo rojo. Entonces fue grabar uno por uno, ¿no? Uno por uno con apuntador. Entonces eso es una exigencia también, como experiencia, es una exigencia para el actor, ¿no? Generar la energía del otro sin tenerla, Claro. la experiencia de estar y de generar estas atmósferas que no existen dentro en la ficción cuando estás en vivo, pues también es parte de una experiencia que pues ahí se va quedando, ¿no? Pues grabar uno por uno con un apuntador y luego después todo el jale de edición, que se lo juntaron unos cuates muy compas de nosotros, ¿no? Pues también como experiencia está chido y pues hay muchas cosas de teatro, Mucho. ¿no? Si no, pues ¿cómo? Y luego en Derivas pues hicimos lo mismo, ¿no? Un texto que más jugaba con esta cosa de video, un texto de Raúl Valles, donde creemos que lo que suene fuerte son las palabras y entonces las palabras se vuelven más claras. Y hicimos lo mismo también, jugar con un formato que fuera más amable con el video y donde pues tampoco queda como la parte de la estética ahí fuera, también juega una parte de eso. Y bueno, pues buscar encontrando cosas. Digo, pues es muy difícil quedarse quieto. Y ya Luis, entrar al cuestionamiento de qué es y qué no es teatro, creo que no son los tiempos. A mí también, yo quisiera estar en el foro, en el espacio. No creo que sea el mismo resultado en vivo, en un cruce de energías con otros cuerpos, entre cuerpos, pero pues el video de alguna forma tiene que encontrar también su lenguaje y su canal de comunicación. claro. Y no podemos hacer cine porque el cine ya existe. No podemos hacer una serie porque las series ya existen. Pero podemos encontrar dentro de lo que hacemos lenguajes, y yo respeto mucho a todos los que están haciendo algún intento. Yo
Me parece que, pues que tendríamos que fijarnos menos en el cómo y más en el por qué y el para qué. Claro. Oye, Luis, pues tienes récord. Nos fuimos hasta lo más alto del tiempo. Te agradezco. ¿Dónde pueden encontrar a Teatro Bárbaro y cómo te pueden encontrar a ti en redes sociales? Teatro Bárbaro, en la página del Facebook, Teatro Bárbaro MX, no, @Teatro Bárbaro, sí, MX, en el Instagram, Teatro Bárbaro MX también, y en el Twitter igual, Teatro Bárbaro MX, en la página de internet, teatrobárbaro.com. Y a mí, pues en las redes sociales, así como Luis Bizarro. Yeah. Luis, te Hay agradezco un, mucho. hay un proyecto que hicimos del Helénico, de Espacios en Resiliencia, Sí. un proyecto que se llama Una tempestad por cada casa, donde hicimos una adaptación de La Tempestad de Shakespeare con Raúl Valles como dramaturgista, y donde exploramos más esta cosa del video. Por ahí creo que la semana que entra lo vamos a estar subiendo de nuevo en la página de Teatro Bárbaro. Entras a Teatro Bárbaro, la sala virtual, y ahí la sala virtual te va a llevar directamente. Y es un juego bien padre porque son 5 videos de 3 actrices y 2 actores de Teatro Bárbaro haciendo La Tempestad en su propia casa, con sus propios elementos y buscando un lenguaje cada uno de ellos. Entonces tú los puedes ver y no hay un orden en cada video. Tú los puedes ver en el Como orden que quieras. tú quieras y generar tu propia historia o tu propia percepción de cada uno. Qué chingón. La verdad, qué chingón eso. Porque le permites al público experimentar con lo que él busca, ¿no? Sí. Oye, Luis, pero esta semana, ¿no? Porque estamos a 26 de agosto. Ese viaje tiempo-espacio que nos permite, ¿no? A nosotros acá en Teatrulia. 26 de agosto estamos. Sí, preciso. Sí, preciso por el espacio, sí. 26. Sí, bueno. Oye, Luis, muchas gracias. Te admiro mucho, de verdad. Admiro mucho la labor que han hecho tú y tu equipo en Teatro Bárbaro y se reconoce a nivel nacional el trabajo. O sea, no se dice nada más por barbero, ¿no? Al contrario, o sea, Teatro Bárbaro ha caminado por donde muchos deberían o quisieran estar caminando y enhorabuena por eso. No dejen de levantar esa bandera de Chihuahua, de la capital. Y a ti, enhorabuena por todo lo que has logrado. Aquí en Teatrulia siempre van a tener un espacio para comunicar lo que quieran, para echar chisme, para echar un cotorreo, para que nos platiquen en sí qué es lo que anda haciendo Teatro Bárbaro, ya sea aquí en la ciudad o a nivel nacional. Sabes que este espacio está abierto para eso y para muchas cosas más. Gracias, Luis. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchísimas gracias. Y tú lo dijiste, no dejen. Y eso es que lo que se ha logrado en Teatro Bárbaro, lo hemos logrado entre un grupo de grandes amigos que no hemos dejado de hacer teatro y de hacernos estas 2 preguntas, y que todo lo que ha ocurrido es cosa de mucha gente que está involucrada con Teatro Bárbaro. Exacto. Muchísimas gracias y muchas felicidades por tu programa. Me han gustado mucho los que he visto. Vi el del maestro. Sergio. No, Castañeda. El de Castañeda. El maestro Castañeda, que también lo conocí en un tiempo y luego nos volvimos a ver después. Y es un tipazo el que estimo. Pues Luis, muchas Y el de gracias. Georgina lo vi. Y el de Geo, a divertirse como loco, ¿no? Sí. Geo es genial, la neta. Bueno, pues gracias, Luis. Gracias, saludos para todos allá en Teatro Bárbaro. A usted lo invito a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Instagram, Twitter y también, como tías, estamos en Facebook todavía. Vamos a hacer un ejercicio a ese botoncito de suscribir. Dele clic y active la campanita para que le llegue toda la notificación del contenido que estamos subiendo semanalmente. A usted lo espero
todos los miércoles en punto de las 12 del mediodía para echarnos la teatrulia. Si usted no tiene un pretexto para echarse una copa de vino, ponga el miércoles a las 12 y mire, es el mejor pretexto de todos. Luis Bizarro estuvo con nosotros, yo soy Álvaro Perea. Hasta la próxima. Gracias. Hemos llegado al final. Nos escuchamos el próximo miércoles para echarnos la teatrulia. No olvides seguirnos en Twitter, Instagram y suscribirte a nuestro canal en YouTube. Búscanos como @teatrulia_mx. Porque teatruliar entre amigos es más emocionante.